Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hacía mucho tiempo queríamos mostrarles las obras de nuestro invitado de hoy. Se trata del suizo Simon Berger. Muchísimas gracias, Simon, por compartir con el canal Arte con Todo toda tu obra. Él estudió y se formó como carpintero. De hecho, verán en sus primeras obras armadas con trozos de madera pintados de acrílico. Continúa luego creando toda clase de obras de arte inusuales, por lo general. Siempre buscaba encontrarle nuevas formas de ver a todos los materiales cotidianos. Incluso aquí en este cuadro de Marilyn Monroe ya empezó a usar como el vidrio. Trozos de vidrio, miren ustedes. A él le encantaba recorrer todos estos cementerios de carros para buscar partes metálicas y de todo tipo para sus obras. Pero era tanto lo que veía parabrisas rotos que él confiesa ahora que de pronto en algunos notaba algunas figuras y fue como ya empezó a desear crear algo con estos vidrios. Para todos los que quieran intentar hacer esto mismo, él parte dibujando el contorno generalmente de un rostro en un panel de vidrio preferiblemente de seguridad. Marca los puntos que no quiere romper y los que quiere modificar. Lo van a ver ustedes aquí trabajando en lo que él denomina morfogénesis, o sea, pintar con finos golpes dirigidos. Observen bastante bien porque aunque parece muy sencillo, a él le ha tomado años llegar a perfeccionar este arte. Todo lo que está a la luz, como en este caso la frente, él lo golpea una y otra vez en la misma zona hasta que esa zona queda blanca y así le va dando poco a poco la forma al cuadro, ya que donde él no toca el vidrio, miren, quedan las sombras. O sea, realmente él está utilizando ese vidrio como el lienzo de cada uno de ustedes y los martillos que él usa son sus pinceles. Están observando en pleno proceso creativo a la única persona en el mundo que hace este tipo de cuadros. Esto nos comprueba lo que el canal Arte con Todo dice. Podemos crear arte con todo. Solo que tenemos que aprender a mirar todo tipo de objetos y materiales, pero con un ojo muy creativo. Y lograremos ver mucho más de lo que cualquier persona ve ahí. No podían faltar, como en ningún programa va a faltar nunca, las peticiones que nosotros queremos que ustedes cumplan. La primera es que aprendan a compartir las cosas que les gustan, ¿no? Si el video les está gustando, pues compártanlo. La segunda,
que si no están inscritos todavía, se suscriban. Suscríbanse al canal y revisen los videos desde que comenzamos para que vean lo interesante que es este canal. Y recomiéndenlo mucho. Gracias. Siempre repito la segunda petición muchísimo porque es la que más falta nos hace. Necesitamos incrementar el número de suscriptores para que cada vez más personas se interesen por este tipo de arte. Muchísimas gracias a todos los que ya adquirieron este libro, que es el que mantiene este canal. Y a los que lo van a comprar, háganlo de una vez. Adquiéranlo en amazon.com, el link queda abajo en la descripción de este video. Él ha perfeccionado tanto su técnica que ahora es famosísimo en todo el mundo. Muchísimas gracias a todas las personas que se ven el video hasta este punto, y si no se han suscrito al canal, pues los invito a que presionen ahora mismo aquí en este logo para que les quede mucho más fácil suscribirse. Nos vemos en la próxima semana.